Bienvenidos a Sincronías, donde nada es casualidad. En una vibrante noche, los sueños pueden convertirse en un espejo inquietante de nuestros miedos más profundos. Este es el caso de un sueño recurrente que ha dejado a su protagonista, un joven en su apartamento, sintiéndose atrapado entre la lealtad y la conciencia. El sueño comienza con su amigo Bob, un hombre que en la vigilia parece llevar la carga de un secreto oscuro. Con cada insistente llamado a que lo deje entrar, la ansiedad se apodera del soñador. «Los policías están tras de mí», le dice Bob, mientras la oscuridad del sueño se tiñe de un temor palpable que se siente como una sombra aterradora en la habitación. Este sentimiento se intensifica cuando Bob insiste en que debe mentir a las autoridades, llevando la carga de un dilema moral que se siente escalofriante y abrumador. A medida que la historia se desenreda, el joven se ve envuelto en una trama inquietante cuando la policía irrumpe en su hogar buscando a Bob. La tensión se intensifica cuando el protagonista, aún bajo el peso de su angustia, decide mentir para proteger a su amigo. El interrogatorio policial revela una imagen devastadora. Muestran una fotografía de una niña, preguntándole si la ha visto con Bob. En ese instante el corazón del joven se hunde. Reconoce a la niña y el horror se apodera de él. ¿Acaso su lealtad a Bob, que parece cada vez más un fugitivo, lo convierte en cómplice de un crimen ya siniestro? Se convierte en un laberinto de culpa y confusión, donde la línea entre el bien y el mal se desdibuja. Este sueño no es solo una representación de la lealtad desmedida, sino también un reflejo perturbador de las realidades del abuso. Bob, revelando en el sueño que no solo ha estado en contacto con la niña, sino que también ha cometido actos atroces, nos enfrenta a un dilema moral. ¿Hasta dónde llegarías para proteger a alguien que amas, incluso si esa persona es culpable de algo horrendo? El traumatizante relato de su sueño plantea preguntas inquietantes sobre la naturaleza del mal y la responsabilidad personal. La mente humana, en su complejidad, puede crear escenarios donde la verdad y la mentira se entrelazan de maneras imprevisibles. A medida que exploramos esta historia, nos damos cuenta de que los sueños pueden actuar como ventanas hacia nuestro subconsciente, revelando no solo nuestros deseos, sino también nuestros temores más oscuros. La historia de este joven se convierte en una exploración de la moralidad en un contexto extremo. Un viaje emocional que nos prepara para la siguiente parte de su relato, donde las decisiones que tome en su mundo onírico tendrán consecuencias inesperadas y perturbadoras. Un día, el protagonista de esta inquietante historia, quien se siente cada vez más atrapado en sus pesadillas, decide compartir su experiencia con un amigo de confianza. En una fría tarde, mientras la luz del sol se desvanecía, relata cómo en sus sueños su compañero de vida, Bob, siempre aparece implorando por ayuda. Sin embargo, la naturaleza de su solicitud es perturbadora. Bob le pide que lo encubra ante las autoridades, revelando que está huyendo por haber cometido un crimen terrible. En el contexto de su vida diaria, Bob es un hombre común, pero en el mundo onírico, el estruendo de sus acciones se convierte en un eco persistente que atormenta al joven. La verdad es que en sus sueños, su lealtad se ve sometida a una prueba moral escalofriante. Con cada relato, la tensión crece. El protagonista siente que la línea entre la realidad y la ficción se diluye. No solo debe lidiar con las apariciones de Bob, sino también con una pesadilla recurrente que le advierte sobre las consecuencias de sus decisiones. En esta narrativa onírica se enfrenta a dos cruces: encubrir a Bob, el que suplica por su vida, o revelar la verdad, lo que podría costarle su amistad y su propia paz mental. Inmerso en esta lucha interna, el joven comienza a cuestionar su sentido de la moralidad, preguntándose si la amistad justifica la complicidad en actos atroces. Esta dualidad de emociones se intensifica cuando empieza a relacionar sus sueños con eventos en el mundo real, despertando un temor profundo de que algo oscuro está acechando más allá de su conciencia. Las noches se vuelven más inquietantes y las visiones de Bob se tornan más vívidas. El joven no puede evitar sentirse culpable por no actuar, y cada vez que se despierta, la presión de tomar una decisión lo abruma. La recurrente aparición de su amigo comienza a convertirse en una advertencia, una señal de que lo que está ocurriendo en sus sueños podría tener repercusiones tangibles en su vida. A medida que el tiempo avanza, su mente crea un enredo de posibilidades, donde cada decisión tiene el potencial de cambiar el rumbo de sus vidas. Se aferra a la esperanza de que el entendimiento de sus sueños le brinde respuestas, pero la verdad se mantiene elusiva, como una sombra que se niega a ser atrapada. Finalmente, el joven decide buscar respuestas sobre los significados detrás de sus sueños.
investiga acerca de la psicología de los sueños y se encuentra con conceptos inquietantes sobre el subconsciente. Atraído por la idea de que sus pesadillas son un reflejo de sus propios miedos y deseos reprimidos, se adentra en la literatura sobre el tema. En particular, se topa con el estudio de las proyecciones de la culpa y la responsabilidad y cómo éstas pueden manifestarse en el mundo onírico. Intrigado, se plantea la pregunta: ¿qué es lo que realmente está tratando de decirle su mente? Su viaje hacia la autoexploración y la verdad se vuelve cada vez más urgente, ya que siente que la resolución está a la vuelta de la esquina, pero el desenlace podría no ser lo que espera. Mientras el joven se sumerge en la confusión generada por su recurrente sueño, comienza a desentrañar la inquietante realidad que representa. Este sueño lo lleva a enfrentarse a su amigo Bob, descrito como una figura carismática pero enigmática, que se convierte en el centro de su pesadilla. Bob no es simplemente un conocido, es un símbolo de las decisiones morales que ha tomado, una representación de la complicidad que a menudo se incluye en la lealtad a los amigos. En un lapso de solo unos días, este joven ha sido testigo de cómo las sombras de la vida de Bob empiezan a proyectarse sobre la suya, un fenómeno que ha afectado a muchos desde tiempos inmemoriales. En este caso, el sueño funciona como un mecanismo de defensa, una advertencia de la conciencia que lucha por salir a la luz. Los eventos se intensifican cuando, en una de sus visiones, el joven es superado por un momento aterrador. Los policías irrumpen en su hogar, buscando a Bob. Es el punto culminante de su tormento onírico, un momento en el que despierta con el corazón acelerado y la mente en caos. Recordando un indicio crucial, su mente lo lleva a un instante específico. Una imagen de Bob con una chica en un restaurante, una que ahora parece estar cargada de un significado siniestro. Esta revelación no solo lo confronta con acciones que podría haber ignorado, sino que también comienza a abrir preguntas sobre su propia responsabilidad en la historia de Bob. Desde la perspectiva del joven, el dilema moral se vuelve palpable y el peso de lo que ha presenciado empieza a manifestarse en su vida diaria. A medida que su conciencia se amplía, el joven se siente atrapado entre la amistad y la moralidad, un dilema que muchos enfrentan en sus propias vidas. La búsqueda de la verdad no es solo una cuestión de proteger a un amigo, sino de entender la gravedad de los actos que pueden estar ocurriendo en la penumbra. Este conflicto interno representa no solo un viaje personal, sino una reflexión sobre cómo las decisiones de los demás pueden influir en nuestras propias vidas, impulsándonos a ser participantes activos en las consecuencias de sus acciones. La historia de Bob no es solo un simple relato de amistad, es un cuestionamiento profundo del papel que cada uno juega en la estructura social, lo que empuja al joven hacia una decisión inevitable sobre si seguir ocultando la verdad o confrontarla directamente. En el transcurso de la interrogación, el joven se siente cada vez más atrapado por la tensión que rodea la situación. Bob, quien había sido su amigo más cercano, de repente se convierte en el centro de sus peores temores. La policía, al hacerle preguntas sobre un evento que él pensaba que era un mero juego de escondite entre amigos, ahora le parece un laberinto sin salida. Para el joven, el instante en que la policía muestra una fotografía de una chica, la misma que había visto con Bob en un restaurante días antes, se convierte en un punto de no retorno. Es aquí donde empieza a cuestionarse la naturaleza de su lealtad y si su silencio podría tener consecuencias mucho más graves de lo que imaginó. La angustia se apodera de él cuando recuerda su papel en esta trama oscura. En el pasado, había participado en discusiones online en foros como r/Dream Interpretation, donde había compartido sueños extraños que, sin su conocimiento, le estaban sirviendo a una red siniestra. Un grupo aparentemente inofensivo había estado usando sus relatos como cortina de humo para encubrir actividades delictivas. Este descubrimiento lo hiere profundamente. El peso de la complicidad era un fardo que ahora no podía ignorar. ¿Cuántas víctimas más habría detrás de estas conexiones que un día parecieron inofensivas? Mientras la conversación avanza, el joven decide que ya es suficiente. Se siente como si el universo estuviera sincronizado para llevarlo a este momento, un momento en que, si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte y dejar tu comentario sobre lo que harías en su lugar. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima sincronía.